¿Confiarías tu vida a un barco que zarpó maldito desde el primer momento? Pues eso fue exactamente lo que ocurrió en 1675, cuando el galeón Santa Aurelia partió de Cartagena rumbo a las islas de las Antillas con 500 hombres a bordo, marineros, soldados, clérigos, escribanos. Lo que debía ser solo una travesía más por el Caribe, pronto se convirtió en uno de los mayores enigmas náuticos de la historia colonial española. Un detalle oscuro marcó esa partida. Una tormenta se formaba en el horizonte, pero solo un viejo pescador pareció notarla. Se decía que aquel barco transportaba algo más que especias, oro y hombres armados. Circulaban rumores de que en las bodegas del Santa Aurelia se escondía un artefacto prohibido, saqueado de un templo olvidado en la selva del Darién. Algunos hablaban de una reliquia indígena maldita, otros de un espejo de obsidiana que no reflejaba rostros sino pecados. El capitán Diego Narváez, un hombre temido y de hierro, ignoró todas las advertencias. Los hombres mueren, los barcos regresan, dijo. No sabía cuán equivocado estaba. Los primeros días de navegación transcurrieron con normalidad, al menos según mostraban los registros del diario de a bordo. Pero algo extraño comenzó a afectarlos. Las pesadillas se volvieron colectivas y los marineros juraban escuchar susurros provenientes de las tablas del barco. Algunos intentaron desertar saltando al mar. Otros simplemente desaparecieron, dejando solo sus botas o el cinturón aún atado a la cubierta. No había cuerpos, no había explicaciones. En la tercera noche, una niebla espesa envolvió al galeón, oscureciendo por completo el cielo. Era como si el barco hubiera entrado en un lugar donde el tiempo y el espacio ya no funcionaban. Los pájaros desaparecieron, el viento cesó, y los hombres comenzaron a escuchar una música, un canto en una lengua desconocida, proveniente de las profundidades del mar. El cocinero del barco, el último en relatar el sonido, se arrancó los propios ojos con una cuchara de estaño. Estas palabras están escritas con la caligrafía temblorosa del segundo oficial, pero lo más inquietante aún estaba por ocurrir. 3 semanas después, otra embarcación avistó al Santa Aurelia a la deriva, sin velas, sin señales de tripulación. Pero el barco estaba intacto. No había señales de lucha, naufragio ni incendio, ni una sola gota de sangre. Los barriles de comida seguían llenos. Las camas estaban hechas, las armas guardadas, solo vacío. 500 almas desaparecidas, sin dejar un solo cuerpo para contar lo ocurrido. El barco que divisó al Santa Aurelia fue el San Roque, una embarcación mercante proveniente de Veracruz. Su capitán, Tomás de Valverde, anotó en su bitácora que encontró el galeón flotando en silencio absoluto, envuelto en una niebla tan densa que parecía que el mar respiraba. Al acercarse, el silencio fue roto por un único sonido, un grito desgarrador, largo y seco, que venía desde la cubierta del Santa Aurelia. Pero al abordar, no había nadie, solo ese eco, suspendido como si el tiempo se hubiera negado a soltarlo. Los hombres del San Roque registraron el galeón por horas. Todo estaba en su lugar, como si los tripulantes hubieran abandonado el barco en medio de una comida. Cuencos con restos de pan duro, cántaros de vino medio vacíos, cartas sin terminar, pero ninguna señal de lucha. Ni sangre, ni pólvora, ni indicios de fuga. Algunos objetos personales parecían haber sido dejados con apuro, mientras que otros estaban acomodados con calma. Era como si los hombres hubiesen sido arrancados del aire. Uno de los marineros, curioso por la calma fantasmal del lugar, descendió solo a la bodega sin avisar a los demás. 20 minutos después lo encontraron en un rincón, temblando, murmurando en voz baja. Decía haber visto a los 500 hombres caminando de espaldas, en silencio, hacia una pared de agua negra que se abría dentro del mar. No volvió a hablar, fue encadenado y llevado de vuelta a tierra firme, donde falleció sin pronunciar una sola palabra más. El capitán Valverde, aterrorizado por lo que vio, ordenó abandonar el galeón inmediatamente. Pero antes de retirarse, un de los clérigos del San Roque tomó un objeto del camarote del capitán del Santa Aurelia, un crucifijo metálico envuelto en un paño que parecía arder por dentro. En cuanto lo tocó, el sacerdote gritó, sangró por los oídos y cayó inconsciente. Al despertar dijo que había visto una puerta en medio del mar, sostenida por los huesos de los que desobedecen. Fue la última cosa coherente que dijo antes de ser consumido por la locura. El Santa Aurelia fue remolcado de vuelta a Cartagena, pero ningún marinero quiso permanecer a bordo más tiempo del necesario. Incluso los esclavos liberados por la corona española se negaban a acercarse. Un rumor comenzó a circular entre los habitantes del puerto, que el barco había regresado con algo más,
algo que aún caminaba por sus pasillos de madera podrida sin ser visto. Lo más escalofriante, las velas del navío, rasgadas durante la travesía, aparecieron completamente restauradas al amanecer siguiente. Cuando el Santa Aurelia fue amarrado en el puerto de Cartagena, las autoridades intentaron tratarlo como cualquier otro navío, pero los problemas comenzaron de inmediato. Cada vez que alguien intentaba inspeccionar la nave durante la noche, las antorchas se apagaban sin explicación, los relojes dejaban de funcionar y la brisa del mar se volvía helada. Algunos guardias juraban haber escuchado pasos apresurados en la cubierta, aunque nadie más estaba autorizado a bordo. Una sensación de que alguien más observaba desde los mástiles comenzó a invadir a todos. Los funcionarios coloniales exigieron una inspección oficial. Una comitiva de 13 hombres subió al galeón para hacer un informe completo. Solo 6 de ellos regresaron al muelle. El resto fue encontrado en estado de shock dentro de la sala de mapas, balbuceando frases sin sentido, como si sus mentes hubieran sido fragmentadas por algo que no podían describir. Uno de ellos repetía: no hay cielo, solo mar, solo mar, solo mar, una y otra vez, hasta que se arrancó la lengua con los dientes. A pesar del terror, la corona española insistió en recuperar cualquier objeto de valor del Santa Aurelia. Fue durante esta operación que los soldados hallaron un compartimiento sellado detrás de la bodega de pólvora. Allí, envuelto en seda, se encontraba un objeto nunca antes catalogado, una esfera de cristal oscuro, con una forma irregular, como si hubiese sido parcialmente derretida. Al tocarla, uno de los sargentos comenzó a sangrar por los poros. Sus ojos se tornaron completamente negros. Murió en menos de 5 minutos. Nadie quiso mover la esfera después de eso. Fue sellada de nuevo en el compartimiento, y por orden directa del virrey, el Santa Aurelia fue remolcado mar adentro y abandonado, pero no se hundió. Durante días, flotó inmóvil en el horizonte, como si una fuerza invisible lo mantuviera allí. Algunos aseguraron que durante la noche podía verse una luz verde parpadeando desde las ventanas del camarote del capitán. Otros dijeron que, si uno se quedaba en silencio absoluto, podía escuchar una misa pronunciada en latín arcaico desde dentro del barco. Luego, sin previo aviso, el barco desapareció de nuevo. Una mañana simplemente ya no estaba. No dejó rastro en el mar. Nadie vio hacia dónde se fue. Desde entonces han habido reportes esporádicos de su avistamiento. Siempre a la deriva, siempre vacío, siempre con sus velas restauradas, como si hubiera regresado del mismo lugar que se llevó a los 500 hombres. Y cada vez que aparece, algo trágico ocurre en la costa más cercana. Tormentas, enfermedades, desapariciones, como si su presencia fuera una advertencia o un castigo. Años después de la última desaparición del Santa Aurelia, un grupo de pescadores encontró algo inesperado en una playa al sur de La Guajira, un cofre de madera sellado con cera negra. En su interior, protegido del tiempo por capas de lino empapadas en aceite, estaba el diario personal de un tal Fray Alonso de Viedma, uno de los clérigos asignados al galeón. No había registro oficial de su existencia. Nadie lo mencionó en los informes, pero su escritura detallada revelaba algo que nunca llegó a oídos de las autoridades. El diario empezaba con anotaciones rutinarias sobre la vida a bordo, pero a partir del tercer día de navegación, el tono cambiaba. Fray Alonso decía haber tenido un sueño idéntico al de otros hombres del barco, un mar invertido, donde los barcos navegaban con las velas hacia abajo y los ojos de los muertos flotaban como faroles. Lo más inquietante era que todos despertaban a la misma hora, a las 3:13 de la madrugada. El número se repetía en los relojes, en las cartas náuticas, incluso en las marcas del casco del barco. En una de las últimas páginas, el fraile relataba un ritual prohibido incluso entre los más herejes, realizado en secreto por el capitán Narváez y 3 de sus hombres en la noche sin luna. El objetivo no era transportar mercancías, sino abrir la vía. Según Alonso, el capitán creía haber encontrado la ubicación de una puerta sumergida, visible solo durante un eclipse, y que el objeto oculto en la bodega sería la llave para abrirla. «No es un portal al infierno», escribió. «Es algo más antiguo, más frío, anterior a cualquier infierno creado por el hombre». Lo último que escribió fue aún más perturbador. Aseguraba que los hombres no habían desaparecido, habían cruzado. No morían, decía, solo despertaban del otro lado, en un lugar donde el tiempo no existe y los pensamientos se congelan. Allí, el Santa Aurelia navegaba sin fin, y cada vuelta al mundo real era solo una grieta temporal. El mar los retiene, pero la esfera los llama, y cuando regrese, todos regresarán con ella. El diario fue entregado a un historiador local que, tras leerlo en voz alta una sola vez, sufrió un colapso nervioso.
Desde entonces, el manuscrito fue archivado en una sala sellada bajo llave en el convento de Santa Clara, pero hay quienes aseguran que el texto se reescribe solo, que cada vez que alguien lo abre, encuentra nuevos fragmentos, nombres actuales, coordenadas recientes, e incluso fechas que todavía no han ocurrido, fechas futuras, donde el Santa Aurelia volverá a aparecer. En 1971, un grupo de investigadores británicos del Instituto Oceanográfico de Southampton captó una anomalía magnética frente a las costas de Panamá. Creyeron al principio que se trataba de un submarino hundido o una mina de la Segunda Guerra Mundial, pero al acercarse detectaron una silueta inconfundible en el sonar, un galeón de 3 mástiles flotando bajo el agua, no hundido, flotando, como si navegara por una ruta invisible bajo la superficie. En las grabaciones, el nombre era claro: Santa Aurelia. Intentaron enviar un dron de exploración, pero la señal se perdió en cuanto el aparato descendió más de 30 metros. Al revisar los datos, notaron que los relojes del submarino de apoyo se habían desfasado por 13 minutos y las cámaras de seguridad mostraban a la tripulación moviéndose con un leve retardo, como si el tiempo a bordo hubiera perdido sincronía con el mundo exterior. Nadie supo explicar qué ocurrió realmente. Los archivos fueron clasificados, pero uno de los científicos filtró una fotografía, una vela rasgada ondeando bajo el agua, iluminada por un resplandor verde. Desde entonces, múltiples reportes se han acumulado a lo largo de las décadas. Marineros que afirman ver un barco fantasma durante tormentas repentinas, buzos que escuchan campanas náuticas en las profundidades, familias enteras desaparecidas en cruceros turísticos tras desviar su ruta por un atajo. Incluso un carguero en 1999 reportó haber recibido una señal de radio con coordenadas antiguas, transmitidas en código Morse, desde una frecuencia naval en desuso desde el siglo XVIII. Hay quienes creen que el Santa Aurelia no es solo una embarcación maldita, sino un punto de conexión entre dimensiones, un umbral flotante, una prisión móvil de almas atrapadas en un ciclo que se repite cada vez que el objeto de la bodega despierta. Otros van más allá. Aseguran que el mar Caribe oculta estructuras sumergidas no humanas y que el galeón fue solo el primer experimento de contacto, una ofrenda viva que jamás debió regresar. Lo inquietante es que, según registros satelitales recientes, una silueta con características idénticas al Santa Aurelia fue vista cruzando lentamente frente a las Islas Vírgenes hace apenas 3 meses. No había tripulación, no había bandera, solo una nave antigua deslizándose contra la lógica y el tiempo. Las autoridades atribuyeron el hecho a una ilusión óptica, pero los pescadores locales no están tan seguros. Algunos aseguran haber escuchado cantos, otros dicen haber visto a los 500 hombres parados en cubierta, mirando al horizonte, esperando algo. Tal vez no se fueron del todo, tal vez nunca se fueron, y quizás la próxima vez que lo veamos no venga solo.